amigos y hermanos que hoy se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Dios bendiga sus vidas y espero que estén pasando una excelente semana. Muy bien, quiero que estemos orándole al Señor, primero que todo agradeciéndole por algunas cosas que ha hecho a nuestro favor y también pidiendo e intercediendo también por algunas necesidades que tenemos para expresarle a Él. Vamos a orar y de esa manera alabamos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, quiero agradecerte por todo lo que has hecho a nuestro favor. Gracias, Señor, porque has sido bueno durante este tiempo de cuarentena, nos has cuidado, nos has protegido. Señor, has provisto para nuestras necesidades. A pesar de que muchos no están trabajando, no están generando ingresos como lo hacían antes, tú, Señor, has provisto de una manera maravillosa. Gracias por nuestra salud, gracias por nuestra vida, gracias por tus cuidados preciosos hacia nosotros. Queremos también, Señor, traer algunas necesidades. Quiero, Señor, pedirte por el consuelo y la paz de la familia de Ian Joel, Señor. Cuando este niño ha fallecido, luego de este trasplante de órgano que le han hecho, Señor. Luego de que tú en tu divina providencia, en tu soberanía, Señor, también permites que este niño pase a la eternidad. Dale el consuelo a la familia, dale la tranquilidad en estos momentos difíciles, Señor. También quiero dejarte, Señor, el control y pedirte, Señor, que tú estés ayudando a los hermanos que están pasando necesidad. Utilízanos a nosotros, Señor. Utiliza a tu iglesia para que suplamos, Señor, esas necesidades que ellos tienen. Danos más misericordia, danos más compasión con las personas, Señor. Que podamos tener ese sentir que tú tuviste, Señor, al contemplar la multitud y tener compasión de ellos. Asimismo, danos ese amor por nuestros hermanos, de estar, Señor, llamándolos, estar atentos de ellos también. Y si hay alguna necesidad, pues también a colaborarles y ayudarles. Somos esa familia redimida por ti. Dejamos el trabajo de cada uno de los hermanos en tu control, la economía y también, Señor, dejamos nuestro desarrollo en ti. Queremos empezar a crecer, a madurar, Señor, todos los días más. Que tú nos ayudes. Que esta crisis, Señor, sea para motivarnos a eso. En el nombre de tu Hijo amado dejamos nuestras cargas y te agradecemos. Amén y amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción ya llenó mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción ya llenó mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción
llenó mi corazón. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel, fiel. Muy bien, hermanos, continuamos estudiando ahora la palabra del Señor y les invito a que abran sus Biblias allá en sus casas en Hechos capítulo 12, libro histórico del Nuevo Testamento, libro de Hechos capítulo 12, y vamos a estar concentrados en esta mañana y en ese capítulo 12. Es una historia bastante interesante acerca de los primeros días de la iglesia, acerca de cómo en los primeros años la iglesia se movió en el mundo y cómo enfrentó las crisis justamente cuando estamos pasando por ellas. Hay momentos en los cuales en nuestra vida no tienen sentido, para nosotros no tienen, digamos, ninguna explicación.
sobre todo los momentos difíciles. Cuando estamos en momentos de alegría, en momentos de gozo, las cosas pues pasan demasiado bien. Pero cuando llegan los momentos de crisis, a veces nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estos problemas? ¿Por qué suceden estas dificultades? Y aunque para nosotros no tenga sentido, para nosotros a veces las cosas que nos suceden parezcan no tener explicación, para Dios siempre va a tener sentido. Y para Dios tiene un buen propósito en nuestra vida. Y justamente una de esas cosas que para nosotros no tienen sentido les ocurrió a los discípulos en el primer siglo de la era cristiana, cuando ellos empezaron su ministerio aquí en la tierra, a desarrollarlo ya de una manera independiente al Señor Jesucristo. Muy bien, quiero entonces que nos enfoquemos en los versículos 1 y 2 y vamos a leer justamente esos versículos. Ahí va a estar el tema de esta mañana. Vamos a leerlos y de esa manera entendemos lo que el Señor nos quiere decir. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hubo una dificultad, una situación difícil, algo que parecía no tener sentido porque los discípulos hasta el momento lo único que habían hecho era predicar el evangelio y parece que ahora todo había cambiado de repente. Muy parecido a la situación que estamos pasando hoy en día, ¿verdad? Para nosotros puede que no tenga sentido, ¿no? Y nos preguntamos y a veces le queremos dar sentido argumentando que es parte del cumplimiento de la palabra. Y en cierta medida tenemos la razón, ¿no? Es parte de lo que el Señor ha predicho en su palabra. Pero estos momentos de dificultad tienen también propósitos para nuestra vida, para que nosotros aprendamos de ellos, aunque parezcan que no tienen sentido. Muy bien, vamos a mirar entonces cómo esto se desarrolló en la historia que está ahí en Hechos 12. Por eso el tema para esta mañana es: Jesucristo es suficiente en toda crisis. Jesucristo es suficiente en toda crisis, en todo momento en los cuales parece que nada tiene sentido. El Señor es suficiente para ayudarnos en medio de esas dificultades. Ese es el tema de esta mañana. Y en primer lugar, es algo que muchos pastores nos han dicho, que nos han enseñado durante mucho tiempo, que lo hemos leído en la palabra, y es que Jesucristo está al control de la crisis o de la situación. Ese es el primer punto de esta mañana. Jesucristo es suficiente en toda crisis porque Él está al control de la situación. Y ese primer punto se desarrolla en los primeros 5 versículos de Hechos 12. Había una situación, quiero explicarlo rápidamente. Había una situación y la situación era que el rey Herodes había encarcelado o tomó para apresar a algunos creyentes, algunos discípulos en particular 2, el caso de Jacobo y el caso también de Pedro. A Jacobo lo mató y a Pedro lo puso en la cárcel. Ahora, para nosotros no tiene sentido cómo Dios permitió que Herodes reinara primero, que Herodes fuera el rey, y segundo, que Herodes encarcelara, y no tan solamente eso, sino que también matara a uno de los discípulos del Señor. Pareciera no tener sentido esto. ¿Qué propósito tenía que Jacobo y que Pedro fueran echados a la cárcel? ¿Y qué propósito tenía que el rey Herodes pues estuviera como el gobernante de Israel en esos momentos? El Señor tiene el control de esa situación. El Señor sabía por qué había permitido todo esto. Lo primero que sucedió aquí en la historia es que el rey Herodes prendió a Jacobo. No solamente lo prendió, sino que además lo asesinó. ¿Cómo el Señor permitió que asesinara a Jacobo? Era uno de sus discípulos, era una de las personas que le estaba sirviendo a él. Parece ilógico, ¿no? Que una persona que le sirva al Señor pues sufriera
de esta manera. Ahora, en el otro sentido, a Pedro solamente lo había metido en la cárcel. Lo había llevado a la cárcel, pero también tenía la intención de más adelante asesinarlo. Ahora, Jacobo ya había sido muerto. No parecía tener sentido esta muerte, esta persecución de parte de Herodes. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que el Señor tenía un gran propósito con esta situación. Lo que está pasando en el mundo no es fácil y nos ha desafiado a nosotros como iglesia a tomar inclusive otras opciones para llevar el mensaje de la palabra de Dios, incluyendo pues de esta manera en las redes sociales. Y no ha sido sencillo para nosotros no podernos reunir, no poder estar juntos en armonía. Pero es un propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Así como la iglesia en el primer siglo vivió persecución, nosotros también estamos viviendo una situación difícil. Ahora, luego de que Pedro es encarcelado, el versículo 3 dice lo siguiente: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Había una fiesta cuando el rey Herodes captura a Pedro. Por lo tanto, no podía hacerle nada en esa fiesta porque era fiesta solemne delante del Señor. Pero en el versículo 4 aclara que luego de haberle tomado y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Después de que pasara la fiesta de la Pascua, entonces venía a presentar a Pedro delante del pueblo, con la intención de hacerlo un poco más pequeño. En realidad quería cortarle la cabeza, quería asesinarlo, al igual que Jacobo, para tener el favor del pueblo. Ahora, el Señor permitió eso. ¿Por qué el Señor permite que Pedro también caiga en la cárcel? No bastó con la muerte de Jacobo. Ahora, ¿por qué Pedro tenía que caer y justamente también prácticamente ser condenado a muerte? El Señor tenía un buen plan con todo esto. El versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Algo interesante que ocurrió durante esta crisis, durante este momento difícil, fue que la iglesia, mientras que Pedro estaba en la cárcel, estaba orándole al Señor. Estaba pidiéndole al Señor por la situación en la cual se encontraba Pedro y en la cual también se encontraba la iglesia. ¿Qué sucedió? ¿Qué llevó esta crisis a la iglesia? A orar, a que tuvieran una comunión más íntima con el Señor. Y no solamente era orar, sino que dice que la iglesia oraba sin cesar. O sea, lo hacía de una manera constante, preocupados por la circunstancia que estaba pasando. Para ustedes, hermanos, para ustedes, amigos, cuando uno está pasando por momentos difíciles, es donde más intenta hablar con el Señor. Es donde más quiere estar comunicándose con el Salvador, porque la crisis justamente nos lleva a eso. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Que el Señor la ha utilizado para que nos concentremos más en eso. Como iglesia habíamos descuidado mucho la misión de orar, de interceder por otras personas, de hablarle a Dios de nuestras necesidades y también de las necesidades de muchos creyentes y personas que no lo son. El Señor ha llevado esta crisis con ese buen propósito. Si entendemos que las crisis son permitidas por Dios, si entendemos que el coronavirus es permitido con Dios, no solamente saberlo, sino entenderlo, aplicarlo en nuestra vida, de verdad le vamos a sacar provecho a esta pandemia. En vez de estarnos quejando, le vamos a dar gracias a Dios y vamos a aprender la lección que el Señor nos quiere transmitir. La lección es que aprendamos a tener una mejor comunión con Él y que aprendamos a orar más seguido. La pregunta es: ¿usted lo ha hecho en su casa? ¿Ha orado más seguido en estos días? ¿Le ha pedido al Señor por la gente necesitada? ¿De verdad ha tomado en serio su tarea de orar? Si es así, dele gracias a Dios. Y si no,
Es el momento de hacerlo. El Señor nos ha llamado como iglesia a eso. En segundo lugar, también, el Señor quiere que aprendamos algo, y es que Jesucristo desea que descansemos en su paz. Y en esta historia vamos a notar eso. Cómo, a pesar de que Pedro fue capturado, fue llevado a la cárcel por el rey Herodes, pudo disfrutar de la paz del Señor. Y cómo en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, podemos disfrutar de la paz del Señor. Vamos a leer entonces el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Hay algo interesante de este capítulo, de este versículo, el versículo 6. Y es que Pedro estaba haciendo algo mientras que ya había sido condenado a muerte. Póngase en el lugar de Pedro. Usted ha sido condenado a muerte. Al próximo día tiene ya la sentencia, tiene que cumplirla. Ya lo van a asesinar, ya lo van a matar. Y pues uno en esos momentos de crisis normalmente no puede dormir, no puede estar tranquilo, se le quita el sueño, empieza a tener insomnio. Pero aquí Pedro hace algo interesante para estar en medio de esa situación, y es que estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo. Es increíble que a pesar de esa situación tan difícil, Pedro pudiera dormir. Eso reflejaba que Pedro descansaba en la paz del Señor. Y también reflejaba que Pedro no tenía miedo a morir, porque él sabía en quién había confiado, que su muerte, en vez de ser una pérdida, iba a ser una ganancia para él y también para la iglesia. Hermanos, el Señor desea eso, que empecemos a descansar en la paz del Señor. Ahora, Pedro descansó, Pedro durmió tranquilamente entre dos soldados. A pesar de que estaba encadenado, dice, sujeto con dos cadenas, y a pesar de que los guardias estaban custodiándolo, él estaba durmiendo tranquilo, esperando en la voluntad del Señor. Lo mismo debemos hacer nosotros en los momentos complicados. Y sucede algo en versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro, además de que estaba durmiendo tranquilamente, también fue llamado por el ángel. Pedro fue llamado por el ángel. Así sería el sueño que tenía Pedro, que el ángel tuvo que tocarlo en un costado. En otras palabras, tuvo que levantarlo, porque Pedro estaba en un sueño profundo, totalmente tranquilo, hermanos. Porque él confiaba en que a pesar de todo, y a pesar de lo que se le venía, podía estar tranquilo. El Señor es el único que puede dar esa paz, y Él quiere que usted verdaderamente la disfrute, verdaderamente aprenda a practicarla en su vida. Ahora, luego de que fue llamado por el ángel, tocó a Pedro en el costado, le despertó. Ahí sí se despierta Pedro normalmente, y el ángel le dice lo siguiente: levántate pronto. Pedro se levanta y las cadenas se le cayeron de las manos. Como obra sobrenatural, obviamente, de parte del Señor, las cadenas que ataban a Pedro y que lo estaban llevando prácticamente a su muerte, se caen justamente en ese momento. Mientras que esto sucedía, la iglesia estaba orando por Pedro sin cesar. Mire la misión que estaban cumpliendo los hermanos. No habían perdido lo que el Señor les había encargado. Hermanos, en los momentos difíciles de esta sociedad por la cual está pasando esta pandemia, la iglesia debe estar haciendo eso, orando por las necesidades, orando para que el Señor siga obrando a favor de la humanidad. Y sabemos que esto es para el beneficio de todos, porque pronto viene nuestro Señor. Está cerca el momento en el cual nos vamos a reunir con Él. Muy bien, Pedro fue llamado por el ángel, y en el momento que es llamado, las cadenas se caen de las manos, y el versículo 8 dice: le dijo el ángel, cíñete, o sea, en otras palabras, colócate bien la ropa,
átate las sandalias. Y Pedro lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ponte la ropa porque nos vamos de aquí. Vamos a estar libres. El ángel no llamó porque sí a Pedro, sino porque lo llamó porque tenía el propósito de llevarlo a la libertad de la crisis. Qué paradójico es, ¿no? Para Jacobo no hubo esperanza, sino que murió. Para Pedro hubo hasta un milagro de parte de un ángel del Señor. Aunque el Señor permita una circunstancia en la cual tengamos que morir, o permita un milagro en nuestra vida, nosotros debemos darle gracias a Él, porque eso es bueno para nosotros. Si es para muerte, es bueno. Y si es para mirar un milagro, para disfrutar de más días aquí en la tierra, también es bueno de parte del Señor. Ahora, el Señor no salvó a Pedro porque sí, el Señor salvó a Pedro porque tenía una misión especial con él en los primeros años de la iglesia. Y saliendo, versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro, a pesar de que el ángel lo levanta, no creía que estaba pasando esta situación, porque él pensaba que ya le había tocado morir. Tanto así que pensó que era una visión, o más bien un sueño que estaba teniendo por haber dormido tan tranquilamente. ¿Hasta dónde el Señor nos puede sorprender, hermanos? En medio de las circunstancias difíciles. Cosas que a veces no esperamos que sucedan, pasan, porque el Señor también quiere demostrarnos que Él es grande y que podemos disfrutar de su paz. Mi pregunta es, durante este tiempo, ¿ha disfrutado usted de la paz del Señor? ¿Ha descansado en sus promesas? ¿Ha descansado en lo que Él da a nuestro favor? Si no lo ha hecho, hágalo, hermano. Descanse en el Señor, deje sus cargas, sus preocupaciones. Dios mío, ¿qué va a pasar luego de esta crisis? ¿Será que me voy a quedar sin trabajo? ¿Será que no voy a poder comer? ¿Será que no voy a poder traer las cosas a la casa? No, no se preocupe por eso. Descanse en que el Señor va a suplir sus necesidades y que de alguna manera Él va a obrar. Y en tercer lugar, el Señor, queriendo mostrar que es suficiente en toda crisis, deseaba que Pedro y que los hermanos, la iglesia en el primer siglo, se regocijaran en el poder de Dios, en el poder divino. Eso era lo que el Señor quería. En tercer lugar, Jesucristo deseaba que Pedro, que la iglesia, sintiera gozo en el poder divino. Versículos 10 al 16. Vamos a estar analizándolo rápidamente. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ya Pedro había salido del lugar donde estaba, la cárcel, y ya estaba pasando la guardia que custodiaba justamente el sitio en el cual se había encontrado. Dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Separaba una puerta de la libertad a Pedro. Una puerta de hierro separaba a Pedro de estar nuevamente con los hermanos del primer siglo en la iglesia, con los hermanos que estaban orando, intercediendo por él. Era una puerta de hierro, se supone que pues era casi imposible, humanamente hablando, que Pedro pudiera salir a la ciudad. Dice, la cual se les abrió por sí misma. Miren, el Señor obró milagrosamente y la puerta que era de hierro se abrió por sí misma. El Señor la abrió para que Pedro pudiera salir. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Hasta cuándo lo acompañó el ángel? Hasta que pudo salir de la cárcel. Pedro entonces contempló la obra de Dios. Pedro pudo observar lo que Dios había hecho a favor suyo. Pedro pudo ver la gloria de Dios en el milagro en que el ángel fuera capaz de sacarlo de la cárcel, aun cuando todo parecía difícil y ya totalmente perdido para Pedro. Pedro pudo contemplar la obra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Que todos los días de nuestra vida contemplemos su obra. El solo hecho de estar vivos es una obra maravillosa del Señor para nuestra vida. Y yo sé que usted, hermano y amigo, ha contemplado eso también en su vida, muchas veces.
cuando el Señor lo ha librado de cosas que parecían ya llevarlos al abismo, que parecían ya llevarlos a una situación aún más difícil, a una situación de la cual ustedes mismos decían, no puedo salir, y el Señor obró a su favor. Podemos contemplar, hermanos, así como Pedro contempló la obra de Dios. Entonces Pedro, volviéndose en sí, versículo 11, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Por fin entendió Pedro, ya se dio cuenta que no era una visión, se dio cuenta que era el Señor el que había hecho todo esto y que en realidad había pasado, que en realidad había podido salir de la cárcel. Qué grande es poder contemplar la obra del Señor en nuestra vida, así como Pedro lo hizo. Bueno, y los hermanos estaban orando aún, y me imagino que Pedro pensó inmediatamente en ellos. Y dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, o sea, todo lo que había pasado, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que más adelante, con el tiempo, se convirtió en uno de los discípulos queridos de Pedro, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Increíble, miren, los hermanos aún estaban orando, estaban ahí en el lugar, en la casa de María, estaban todos reunidos cumpliendo la misión de orar. Y ahora el Señor ya les había dado la respuesta. Pedro llama a la puerta y la primera que lo recibe es una muchacha llamada Rode. Es una muchacha que ahora, además de Pedro, había contemplado la obra de Dios. ¿Qué pasó con esta muchacha? Dice el versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¿Qué sucedió con ella? Se llenó de gozo al contemplar la obra de Dios. Y eso es lo que hace el contemplar la obra de Dios en nuestra vida, que nos llenemos de gozo, que podamos estar totalmente alegres, totalmente tranquilos en medio de estas situaciones tan difíciles, y que inclusive podamos gozarnos cuando contemplamos de verdad lo que Dios hace a nuestro favor. Las pruebas, hermanos, son edificantes para nuestra vida, la crisis nos edifica. Del gozo que tenía no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea, dejó a Pedro afuera. De la emoción que tenía, se le olvidó que Pedro estaba afuera. Porque quería ir a contarlo, quería ir a decirle a las otras personas, a los otros hermanos, lo que el Señor había hecho. Eso es lo bonito. Cuando contemplamos de verdad la obra de Dios, podemos también comunicarle eso a las demás personas, con gozo, con ánimo, sabiendo que es el Señor el que ha obrado a nuestro favor. Y ellos le dijeron, estás loca. Los hermanos no creyeron lo que había pasado. Estás loca, esta muchacha le pasó algo. Pero ella, según el versículo 15, aseguraba que era cierto. Entonces ellos decían, es su ángel, en otras palabras, es su espíritu. Creyeron que Pedro ya había muerto y creyeron que pues era el espíritu que había venido a despedirse tal vez de ellos. O posiblemente pensaron que Herodes había ejecutado la orden ya en contra de Pedro, la orden de matarlo. Aún así el Señor les estaba demostrando a estas personas que estaban reunidas orando que Él era más fuerte que las situaciones, que su poder va más allá de nuestra comprensión. Mas Pedro, versículo 16, persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. En otras palabras, no supieron qué decir. La iglesia quedó sorprendida por lo que Dios había hecho. Hay testimonio de muchos hermanos, inclusive también de nuestra propia vida, en las cuales nosotros no podemos hacer otra cosa que quedarnos sorprendidos, atónitos, porque no podemos creer lo que el Señor ha hecho, la obra tan maravillosa que Él ha hecho. Para los amigos que hoy nos pueden ver a través de las redes sociales, quiero decirles que el Señor quiere hacer una obra poderosa en su vida. Es la obra más importante, y es que usted sea su hijo. Él quiere que usted en esta mañana le entregue su corazón. No ha escuchado este mensaje porque sí. El Señor quiere que de verdad usted reconozca
que necesita cambiar. Y el Señor en esta mañana le está hablando. Por eso es la oportunidad de que usted le entregue su corazón. De que usted le diga al Señor: Señor, he fallado, no he reconocido lo que tú has hecho, no he sabido que tú tienes el control, no he contemplado tu paz, pero hoy quiero ser diferente. Hoy quiero que mi historia sea distinta. Quiero entregarte mi vida. Reconozco que te he fallado. Cámbiame, hazme de nuevo. Y hoy acepto a tu Hijo Jesucristo en mi vida. Y para ustedes, hermanos, que también nos están observando, quiero decirles algo: que aprendamos a entender que Jesucristo es suficiente en toda crisis. El Señor no nos va a dejar. Y aunque parezca negro el panorama, de verdad el Señor está haciendo todo para que veamos un sol brillante, para que entendamos que todo esto es para nuestro bien. No se quede solamente en quejarse, no se quede solamente en decir esto no tiene explicación, esto es... No se quede solamente en eso. Aprenda de la situación y empiece a ver las cosas de una manera positiva en el Señor. Él quiere edificarlo con esta crisis. Dios los bendiga. En este momento también quiero que estemos adorando al Señor por medio de las ofrendas, y ustedes en sus casas pues van a apartar lo que han propuesto en su corazón de una manera alegre y generosa, porque eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Así que en este momento le invito para que aparte su ofrenda y de esa manera se la dedique al Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Gracias, Señor, tú nos das todo. Gracias, Señor, porque esta ofrenda, Señor, que te damos es parte de nuestra alabanza a ti. Gracias porque por medio de ella te podemos adorar y glorificar. Bendícela y que sea para la expansión de tu nombre.